Les decía, también nos preocupa la situación que viven nuestros hermanos venezolanos, no hoy, no ayer, desde hace muchísimos años, mucho tiempo. La gente sigue saliendo a la calle, no sé si con tanta fuerza. Las últimas manifestaciones en donde muchos han decidido decir basta y salir a la calle terminaron con la vida de, sobre todo, chicos muy jóvenes de universidades. Entonces habrá que ver si tienen las mismas ganas de salir o hay una especie de ya incredulidad o apatía o hartazgo, ¿no?, de tratar de apoyar ciertos modelos que después en definitiva no conducen a nada. Le voy a trasladar la pregunta a mis colegas porque son periodistas venezolanos, ellos están aquí. Charbel Najim, está bien así pronunciado, y Najim y Osvaldo Avendaño, son periodistas venezolanos aquí en Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo me preguntaba, ayer Guaidó y hoy hizo un llamado similar, les pedía a la gente que por favor salieran a la calle, de que tenía que ser ayer y hoy, ¿no? También el día, de que no los abandonara. ¿Cómo ven ustedes ese pedido de Guaidó, esa declaración? Bien, yo en principio quisiera destacar el compromiso histórico que ha mantenido el pueblo venezolano, que se ha mantenido firme en las calles. Y a pesar de tanta represión y tantos golpes que ha recibido producto de una dictadura criminal que los pretende mantener sometidos a punta de hambre, a punta de control energético y a punta de represión, de igual forma el pueblo venezolano se ha movilizado. Vemos cómo están todas las calles de todos los estados del país abarrotadas de gente acompañando el llamado del presidente Juan Guaidó, que básicamente desde el día de ayer anunció el inicio de la Operación Libertad, que como objetivo central tiene lograr el cese definitivo de la usurpación. Pero Guaidó está pidiendo que salgan muchos más, ¿no? Aparentemente. Sí, y están saliendo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el nivel de represión que está utilizando el régimen. No, y hay que destacar también que no es a mano de fuerzas de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, sino de grupos paramilitares principalmente. Ellos básicamente se están escudando de estos movimientos armados que no están dentro, digamos, de las fuerzas institucionales del Estado venezolano para poder reprimir a los ciudadanos que cívicamente están ejerciendo su derecho. Osvaldo, ayer se escuchó con mucha fuerza, o al menos nosotros tuvimos este rumor de que ya estaba todo listo para que Maduro se fuera de Venezuela, ¿no?, a Cuba, y que fuerzas internacionales se lo impidieron, porque recordemos que él sigue contando con el apoyo de Rusia, de China, de Cuba, de Turquía, de Irán. Digo, ¿esto fue así? ¿Ya estaba todo listo para que Maduro se fuera? Tú has dicho la palabra clave y es rumor. Y quiero rescatar de aquí de rumor, es que no ha habido una comunicación clara, y esto lo digo como periodista, tanto de un lado como del otro, ni del lado del oficialismo, ni del lado de la oposición, ni Maduro ni Guaidó. Ayer hubo un silencio durante toda la tarde. ¿Y qué permite el silencio? Tú eres periodista, yo soy periodista, y los comunicadores sabemos que cuando hay silencio... hay que llenar con algo. Exacto, se generan los rumores. Al no haber una línea de comunicación clara, donde no se supo... Por un buen periodo de tiempo no se supo una comunicación de parte de Guaidó. De hecho, la prensa de Guaidó anunció que iba a dar unas declaraciones a las 6 de la tarde, hora Venezuela. Tampoco había aparecido Nicolás Maduro. Los únicos análisis que se podían hacer era que se estaba negociando entre las partes, porque cuando hay un silencio de parte y parte es porque puede haber una negociación de fondo, y las comunicaciones que puedan salir allí pueden entorpecer esas mismas negociaciones. Pero luego, ¿qué ocurrió? No hubo mensaje de parte de Guaidó, no hubo una cadena por parte del presidente Nicolás Maduro donde asentó su mensaje, donde estaba atribuyendo a que esto se trataba de un golpe de Estado, y efectivamente no se aclaró qué fue lo que ocurrió. Ayer todos nos despertamos, inclusive desde... todas partes del mundo, cuando vimos el mensaje, cuando vimos la fotografía que dio vuelta al mundo del presidente encargado Juan Guaidó junto con Leopoldo López, que López estaba en casa por cárcel y que estaba custodiado también por el SEBIN. Entonces, al ver esta imagen y cuando él pronuncia que comienza la Operación Libertad, que además estaba previsto no solo la Operación Libertad, sino la manifestación para el 1 de mayo. Algunos de los análisis que se hacen también es que se adelantó todo el proceso, no se sabe por qué, se adelantó la convocatoria de la marcha, porque estaba prevista, era para hoy, justamente para acompañar lo que es el movimiento de los trabajadores, lo que es el mensaje que dio hace unos pocos minutos Juan Guaidó, que ustedes estaban transmitiendo acá. Hace minutos nada más, dijo, vamos por todo. Correcto, y que él estaba diciendo que iban a acompañar con la lucha de los trabajadores venezolanos. Bueno, ese era el mensaje que se tenía, que iba a comenzar la marcha el 1 de mayo, pero si nos vamos a los hechos,
hechos, si nos ceñimos a los hechos, todos nos despertamos ayer, 30 de abril, con la imagen de López fuera de su casa, acompañado de unos militares también, acompañado de fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, una pequeña facción que después, el transcurso del día, vimos que Maduro modificó quién es el director del SEBIN y que ahora está un nuevo director. Entonces vemos efectivamente hay fracturas ciertamente dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, dentro de los sistemas de seguridad y los componentes de seguridad del gobierno venezolano, pero sin embargo queda ese vacío de qué ocurrió efectivamente el 30, cuál era la estrategia, si efectivamente iba a salir o no iba a salir a Maduro. Así como te lo preguntas tú, me lo pregunto yo como periodista, porque no se ha aclarado específicamente qué ocurrió. Entonces me quedo con esa inicial pregunta, esa palabra que dijiste que es rumor, y la invitación es quizás aclarar en el futuro qué es lo que ocurrió el 30 de abril, más allá de lo que evidentemente pudimos ver, que fue que hay una ruptura dentro de los organismos de seguridad de Nicolás Maduro, que eso es algo que se puede leer efectivamente. Sí. El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora lo vamos a escuchar, Mike Pompeo, dijo que al menos Estados Unidos no descarta una intervención militar. Ahora les quiero hacer una pregunta al respecto, pero vamos a escuchar el momento en el que lo decía. Yeah, it's understanding that he was ready to go. He'd made a decision that we've been urging him to make for quite some time, and then he was diverted from that action by the Russians. We hope he'll reconsider and get back on that plane. We've made it very clear. We support the National Assembly, their interim president Juan Guaidó, and we're supporting the Venezuelan people in their hour where it's time to get it right and begin to build back their economy so that starving children can eat and those that are sick can actually get medicine that's sitting on the nation's very border. Military action is possible. If that's what's required, that's what the United States will do. We're trying to do everything we can to avoid violence. We've asked all the parties involved not to engage in that kind of activity. We'd prefer a peaceful transition of government there. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Mike Pompeo, primero, este rumor del cual hablábamos, él también lo pone sobre la mesa diciendo que aparentemente estaba todo listo para que Maduro se tomara un avión y se fuera quizá a Cuba. Y habla de una posible intervención militar, si es necesario, en las calles de Caracas, allí en Venezuela. ¿Cómo lo tomaría el pueblo venezolano si esto ocurriera? ¿Qué creen? Ay, en principio quiero hacer una aclaración, no soy periodista, yo soy representante de un partido político y mi profesión es sociólogo, soy sociólogo de profesión. Al margen de eso y complementando un poco lo que explicaba Osvaldo, sobre todo desde su sensación como periodista sobre lo que pasó el día de ayer, nosotros tenemos que decir que hay cuestiones que por un asunto estratégico no se hacen público en determinado momento. Estamos en una etapa en donde se vienen construyendo capacidades y desde el día de ayer lo que vino pasando es una articulación de todas esas capacidades que se está demostrando en un movimiento cívico-militar que comenzó desde el día de ayer a consolidar esta Operación Libertad que nos va a permitir el cese definitivo de la usurpación. Todas las opciones han estado sobre la mesa y esto es una frase que en reiteradas oportunidades lo han comentado tanto dirigentes en Venezuela de la causa democrática venezolana como algunos representantes de la comunidad internacional. Nosotros estamos apostando por construir una transición de la manera más ordenada, pacífica y democrática posible, pero frente a la realidad hay que considerar cualquier tipo de opción porque evidentemente quienes hoy secuestran el poder en Venezuela básicamente son potencias extranjeras como Cuba o como Rusia. Ahora le voy a preguntar a Osvaldo para que me ayude también a ver imágenes de lo que está pasando ahora en vivo ahí en los alrededores de la Carlota, pero me quiero quedar con esto como sociólogo, me parece interesante que nos cuentes. ¿Cuál es el cambio que se está dando? No sé si lo vamos a palpar tan abiertamente ahora o en unos años con la sociedad venezolana, ¿no? Digo, incluso yo a veces veo imágenes de personas que adelgazan muchísimo, porque algunas porque se les cierra el apetito, otras porque directamente no tienen acceso a los alimentos, otras que aumentan muchísimo de peso también por la amargura, digamos, que tienen que dejar todo lo que tienen y volver, o irse a otro país y no pueden volver. ¿Qué impacto puede tener eso en la sociedad? Bueno, nuestro tejido social está prácticamente fracturado, nuestra crisis es multidimensional y muy compleja, tal cual tú lo describes. El venezolano prácticamente está en una permanente condición de supervivencia y obviamente eso hace que el deterioro mental, físico de las personas sea altísimo y obviamente también estamos
viviendo un proceso que nunca la sociedad venezolana había vivido, que fue una inmigración inimaginable para una sociedad como la venezolana. Esto obviamente nos está dejando en una situación de descomposición social muy preocupante, pero que nosotros tenemos la plena convicción de que cuando existe un gobierno verdaderamente democrático que ponga a funcionar las instituciones del Estado al servicio de la gente, en un mediano plazo todo este proceso de recomposición, tanto económica como social, se va a dar. Porque como te decía, somos un pueblo que pese a las dificultades no se rinde, que a pesar de tantos golpes que recibió a través de un régimen como el que encabeza hoy Nicolás Maduro, sigue saliendo, sigue resistiendo, no pierde la esperanza por recuperar ese país que en un momento tuvo. Y rescatar Sí. de ahí también que lo vemos cuando la población asiste a las convocatorias que hacen. Por lo menos ayer no se tenía previsto que se hiciera alguna convocatoria, pero Guaidó al salir con Leopoldo, la gente asistió también a las manifestaciones, no solamente en Caracas, en La Carlota, sino en el resto del territorio nacional y también en el resto de la comunidad internacional. Entonces hay una disposición de la población efectivamente de cambiar, de poder suplir todos los problemas, los embates económicos y sociales, pero tiene que hacerse a través de un cambio político también. Lógico. Y ahora, ¿por qué ese cambio político no se da? Porque en principio, si todo sigue como hasta ahora, Maduro va a seguir en el poder hasta que termine su segundo mandato, año 2025. Digo, quizá ayer era el día. ¿Qué pasó ayer que esta denominada Operación Libertad no pudo terminar como Guaidó pretendía? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? En lo personal, a ver, si nos vamos en lo periodístico, no te podría dar la respuesta, efectivamente, porque tengo la misma información que manejas tú y que quizás maneja el resto de la comunidad internacional. ¿Qué pasó? Quizás faltó más presencia de personas, quizás faltó más apoyo militar. No sabemos efectivamente qué ocurrió, porque al parecer, y la única fuente que tenemos es la que tú mostraste ahora, que son las declaraciones desde Estados Unidos, donde supuestamente había una negociación, donde efectivamente ya estaba todo preparado para que fuera a salir, pero eso se echó para atrás. Y es la única fuente a la que podemos atribuir esa información que poco a poco se fue convirtiendo en rumor. Entonces, tener una respuesta y darte una respuesta de qué ocurrió ayer, de mi parte sería irresponsable decirte, mira, el factor fue este o el factor fue el otro. Habría que esperar y ver efectivamente qué dicen desde el lado de Guaidó o qué dicen desde el lado del gobierno, más allá de la línea discursiva del golpe de Estado que está promoviendo. Como periodistas o como personas, ¿sienten que a Guaidó le queda todavía una carta más potente que la de ayer hoy y la de aquel febrero, cuando veíamos cómo trataba de hacer todo lo posible para que los camiones con ayuda humanitaria ingresaran y no lo logró? Igual yo creo que es importante entender que esto no es algo de un día. Te lo decía en un principio, se empezaron a construir pero esto lleva meses ya, ¿no? Claro, lleva meses, pero se comenzaron a construir capacidades. Antes no teníamos el respaldo en ningún país de la comunidad internacional. No teníamos ningún apoyo militar. Lo Ni que tampoco comenzó estaba la figura legal al asumir la presidencia interina también. Claro, totalmente. Cierto, no teníamos ninguna manifestación de apoyo por parte de efectivos de la Fuerza Armada Militar venezolana. Y hoy por hoy el presidente Guaidó está contando con ese respaldo. Sí. Hay que tener claro que la inmensa mayoría de los funcionarios, tanto militares como civiles, que están en el Estado venezolano, están con la causa democrática y están con el lado de la Constitución. Y se juegan todo también, ¿eh? Sí, pero hay una pequeña cúpula que está subordinada a Cuba, que mantiene la represión también en las estructuras del Estado. Y hoy por hoy yo creo que, como te decía, se están construyendo las capacidades. El día de ayer no era definitivo. Estamos viviendo horas. Estamos viviendo horas cruciales, pero no es cuestión de un día. Digamos, se están jugando todas las cartas, la comunidad internacional está presionando, los factores políticos en Venezuela están operando y yo estoy completamente convencido que en cuestión de horas o de días vamos a tener un panorama mucho más claro con respecto al cese. Ay, perdón, ahora voy a levantar. La olla, digo, empezó a hervir. Vamos a compartir lo que decía hace segundos nada más. Juan Guaidó nuevamente decide hablarle a la gente que empieza lentamente a salir a las calles. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirijo este mensaje a su presidente encargado Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía el control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados.
que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. En este espíritu de que inicia el proceso definitivo de la Operación Libertad, hay que mantenerse en las calles. Hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados hasta lograr la huelga general. Queremos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo, porque lo que hemos sacrificado no va a ser en vano, no ha sido en vano, ha sido por nuestra familia, por nuestro futuro, ha sido en cada momento por lograr nuestro objetivo, que es unir al país. Y ya hemos visto cómo seguimos desprendiendo, cómo seguimos recuperando espacio, cómo seguimos en las calles. Pensaron que ayer sofocaban la protesta, no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Bueno, ahí está Guaidó un poco sumándose a las respuestas que ustedes me daban recién, ¿no? Digamos, lo de ayer no fue el día. Claro. Es una olla que empezó a hervir otra vez y ahí lo decía Guaidó. Por ejemplo, mañana está previsto un paro escalonado hasta llegar a una huelga general. Correcto. Es parte de la estrategia que hemos visto que comenzaron desde enero y que, como lo decía Charbel en el segmento anterior, no es algo de la noche para la mañana. Claro. Y citando a Guaidó, él lo dijo también en una entrevista, dijo, no es que yo tomo el teléfono y ya se va a dar el cambio político una vez. Parte de esta estrategia son pequeñas acciones y esto que anunciaba hace pocos minutos, que es lo del paro escalonado, es para apoyar a los trabajadores de la administración pública. ¿Qué ocurre en Venezuela? Que es una realidad quizás no se conoce. Los trabajadores de la administración pública son obligados a marchar, son obligados a participar en actividades del Estado, aunque ellos disientan y no vayan de la misma línea política del Estado venezolano. Entonces, ¿cuál es la siguiente línea argumentativa de Guaidó, del equipo de Guaidó? No, de hecho, si tú ingresas a una administración pública donde hay una ley donde no se permite el culto a la personalidad, se ven figuras como la de Chávez, como la de Maduro. Si opinas en contra del gobierno, entonces está sujeto a que te despidan y es jugar con el trabajo de las personas. Hay mucho miedo, lo decías bien al principio de la entrevista, que hay mucho miedo de parte de la población venezolana y eso es algo que también se tiene que atacar desde una línea discursiva, desde una línea de acciones y es parte de lo que se puede analizar que está haciendo Juan Guaidó ahora y el equipo de Juan Guaidó para hacer lo que es el cese de la usurpación y es buscar esa población que los puedan ayudar. Por eso es la insistencia del mensaje de salgan a protestar, acompáñennos a la calle y apoyar a los trabajadores de la administración pública, apoyar a los trabajadores en un paro escalonado. Es como un mensaje donde ellos que están con miedo van a tener algún tipo de apoyo. Mando un mensaje al componente militar donde se vieron en Colombia cuando algunos cruzaron la frontera y ayer cuando se vio acompañado de militares y de algún pequeño grupo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, se ve que ese mensaje caló y se ve efectivamente que hubo una fractura entonces en lo que es en los componentes de las fuerzas de seguridad. Entonces tiene que continuar con el mensaje de la población también, y ahora el mensaje está dirigido a lo que son los trabajadores de la administración pública porque es el componente grande también que mantiene el Estado venezolano y para que se vea que es un grupo reducido. Es importante, digamos, lo que se fue ganando, es verdad. Uno desde aquí quizá lo ve de otra manera, pero por eso es tan interesante lo que ustedes opinan. Vos como periodista, como sociólogo, ambos venezolanos, digamos, esto es como muy de a poquito. Nosotros decimos, bueno, quizá era ayer el día y todo el mundo tenía que haber salido a la calle. Y acá Guaidó dice, estamos empezando nuevamente, pero digamos, claramente, desde febrero, cuando veíamos esas imágenes de los camiones con ayuda humanitaria, algunos prendidos fuego que decíamos, no, adentro de esos camiones había alimentos, asistencia, medicamentos, que tanta gente lo está necesitando y ahora otra vez se recrudece todo. Estamos poniendo en pantalla, arriba de la pantalla ustedes están viendo las movilizaciones que se están dando en las calles de Venezuela de las personas que apoyan al régimen de Maduro y abajo todo lo contrario, lo que está sucediendo, los tiros, las corridas que se escuchan frente a La Carlota. Cuéntenme dónde es eso, a ver, para que nosotros nos ubiquemos. La Carlota, ¿a cuánto está ubicado aproximadamente? ¿Es en las afueras de Caracas? No. No, es justamente en Caracas.
está cerca, no es tan cerca de Miraflores, pero sí es la capital. Es justamente la vía que estamos viendo allí en la pantalla de abajo. Esa es la autopista Francisco Fajardo. Es una de las principales arterias del país. Si quieres conectarte con lo que es el centro de la capital. ¿En esa autopista apareció ayer Guaidó con López? Correcto. Sí, es así. En esa misma. En esa misma. Se los veía a ellos. A las afueras está. Bien. Y está cerca de una zona que siempre ha sido un municipio, que es el municipio Chacao, que siempre ha sido históricamente opositor. Lo que llama la atención, yo estoy viendo la imagen, la marcha chavista también es bastante populosa, o al menos desde acá se la ve así. A ver, por lo menos desde acá, y algo que tiene el aparato comunicacional del chavismo y también de los medios internacionales que apoyan al chavismo, es que saben jugar con los encuadres. De hecho, Efecto Cocuyo, un portal de periodismo independiente en Venezuela, sacó un reportaje en donde analizaban los encuadres de cómo organizaban a los asistentes. Sí, y los organizan por sectores. Y si uno como periodista asiste a las marchas de los chavistas, pueden ver que están delimitados por sectores donde hay como unas líneas, unas franjas donde tienen que ir colocando la gente, de manera que las cámaras van jugando con la percepción y se ve como que está completa. Entonces, increíble. Confiar o no en esas imágenes, yo particularmente no confiaría porque juegan mucho con lo que es la percepción y con lo que son los campos visuales en materia audiovisual. Y es parte de lo que decía Osvaldo también, la movilización forzada de algunos funcionarios. Prácticamente hoy la poca gente que ellos pueden movilizar a sus concentraciones básicamente son funcionarios del Estado que lo hacen de manera obligada. Igual te digo, es importante si tienen oportunidad de mostrar todas las imágenes de la concentración que convocó el presidente Guaidó en todos los estados del país para que vean lo multitudinaria que fue. El respaldo fue increíble. Estas tomas creo que son de la autopista, donde si no me equivoco no había hoy la convocatoria no era ahí, sino el punto de concentración era en el Marqués, en donde habló Guaidó hace unos pocos minutos que vimos las declaraciones ahorita. No fue ahí en La Carlota, sino fue en el Marqués. Es otro municipio, dista de, no sé, de unos 5 o 6 kilómetros del municipio de Chacao y está lejos de La Carlota efectivamente. Entonces, las imágenes que vemos ahí no se corresponden quizás con la concentración a la que se llamó Guaidó también hoy, en donde él estuvo acompañado, y como lo dice Charbel, de gente, numerosas personas que asistieron a esta concentración. Ahora, ustedes como venezolanos, cuando hablan con la gente y por ejemplo, se topan con alguien que apoya el régimen de Maduro, ¿qué les dice? ¿Por qué piensa que Maduro debería continuar en el poder? Bueno, básicamente desde que estoy en Argentina no me he topado todavía con ningún venezolano que simpatice con el gobierno, el régimen de Maduro. Bueno, ayer en la embajada aquí en Capital, muchos argentinos. Eran muchos argentinos. Sí, tenemos muchos argentinos que más que ceguera ideológica tienen un compromiso histórico con una izquierda que ya no está más, con una izquierda que no existe y que no refleja sus ideales en el régimen que hoy representa Nicolás Maduro. Y digamos, por ese dogmatismo o por esa cuestión de no reconocer el fracaso que tuvo el modelo que en algún momento ellos apoyaron, deciden todavía o mantenerse neutrales o mantener, digamos, su posición de respaldarlo. Pero básicamente hoy los venezolanos que están acá y con los que hemos tenido oportunidad de intercambiar algún tipo de acercamiento, siempre han estado del lado de la democracia venezolana. Vos estás al frente de Alianza por Venezuela, ¿verdad? Soy miembro fundador de Alianza por Venezuela. ¿Qué hacen? La Asociación Civil Alianza por Venezuela básicamente articula a varias organizaciones y factores políticos venezolanos que tienen representación en Argentina, en principio para darle contención a la comunidad de venezolanos que viene llegando y que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Tenemos un sector de asistencia humanitaria y ayuda social para todos esos venezolanos que vienen en condiciones vulnerables, pero además también tenemos un sector de operación política muy importante para poder llevar a cabo todas las convocatorias que se hacen en pro de la causa democrática venezolana. Obviamente actuamos de manera totalmente articulada con las diferentes organizaciones que también hacen vida acá y con nuestra embajadora Elisa Trota. ¿Qué sienten? No sé si ayer tuvieron la posibilidad de ver las imágenes de lo que ocurría aquí en Capital Federal cuando argentinos que simpatizan con el régimen de Maduro se acercaban o trataban de agredir a las personas o digamos, de explicarle lo que significa Maduro, digamos, un argentino a un venezolano. ¿Qué sienten cuando ven esas imágenes? Es impotencia. Y más impotencia cuando vemos noticias como la de ayer, donde un repartidor de Rappi, le sacaron el teléfono, de delivery, argentinos que apoyan a Maduro, fueron en
arremetieron contra esta persona y le quitaron el teléfono y le quitaron inclusive la bicicleta. Afortunadamente hay argentinos también que... Buenos, porque alguien le y que regaló le el dio el celular. celular y después le informaron que le dieron la bicicleta, pero es impotencia, y la impotencia se podía evidenciar en las lágrimas que tenía también el joven al decir o sentir que vengo huyendo de mi país de un régimen político al que no apoyo, y después unas personas que viven en este país, que no vivieron lo que yo viví, van a tratar de explicarle y agredirle además y quitarle los pocos bienes que ha podido obtener como migrante. Entonces creo que ahí, más allá de explicarlo, la situación por sí sola explica qué es lo que ocurre y que la palabra es impotencia. Y les debe generar también, me imagino yo, no sé, es imposible ponerme en el lugar de ustedes, pero digo, mucha impotencia ver de que profesionales altamente capacitados huyen, escapan, dejando todo lo que tienen. Y acá es un trabajo digno, pero no es quizá el trabajo para lo que ellos han estudiado. Están igual, sobrecalificados, sobrevaluados. Sí, es así, pero igual quiero destacar que la Argentina ha sido un país muy solidario con los venezolanos y la recepción de nuestra comunidad ha sido bastante buena en todos los sentidos, tanto en los profesionales como en el rubro de atención al público o el comercio. La recepción y el trato con los venezolanos ha sido muy, muy positivo, así que por eso estamos bastante agradecidos. Obviamente ha sido una etapa muy dura para todos quienes hemos tenido que dejar carrera profesional, familia, todo salir, pero bueno, es lo que te decía, son las consecuencias de un exilio y una inmigración forzada, porque obviamente en Venezuela, por más que tuvieses un trabajo profesional ideal, no ibas a tener un salario acorde para poder costear las cosas mínimas de subsistencia. Entonces los profesionales prefieren salir, dejarlo todo y trabajar de cualquier cosa que sí les permita vivir y estar en paz. Y que si conversas con ellos con una sonrisa, o quizás te dicen, no estoy haciendo para lo que me preparé, para lo que estudié, pero tengo calidad de vida. Entonces es rescatar que vienen buscando lo que es calidad de vida, seguridad social, seguridad personal también. Entonces, si colocas en una balanza, vas a querer tener una carrera profesional, pero no vas a tener calidad de vida, la mayoría de todos los venezolanos lo que hemos optado es migrar para tener calidad de vida. Gracias, muchísimas gracias a los dos, Charbel y Gracias Osvaldo, a ustedes por el espacio. haber venido, y ojalá se resuelva cuanto antes esta situación. Ojalá, es lo que todos queremos.